Vamos hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Quiero dar gracias al Señor por darme la oportunidad de estar con ustedes nuevamente, poder seguir compartiendo la palabra del Señor en estas reflexiones. Y bueno, nuestra reflexión para el día de hoy está en Génesis capítulo 43, versículo 15. Génesis 43, 15. Y la pregunta para que reflexionemos sobre ella dice así: ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Una vez más, dice, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Bueno, debemos considerar, como ustedes ya saben, ya la forma como estoy llevando estas reflexiones con preguntas de la versión Reina Valera, utilizando el método inductivo en el tiempo de observación. 3 preguntas únicamente. ¿Quién pregunta? ¿Quién le pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta allí? Para saber los personajes y el motivo por qué se está haciendo la pregunta en el momento y en el versículo en el cual reflexionamos. Bueno, bienvenidos, oremos y que sea el Señor dándonos guía, dirección y sabiduría. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este momento para considerar nuestros caminos, también para reflexionar sobre tu palabra, lo que tú nos dices. Y bueno, mi Rey de Gloria, tus manos preciosas nos encomendamos, pedimos de ti que seas tú, por favor, quien redarguya en nuestro corazón. También que nos ayudes a considerar verdaderamente el valor que muchas veces le damos al dinero, y tristemente a veces ese amor hacia el dinero es mucho mayor que el amor hacia ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos por favor a mirar con convicción, con seguridad, la verdad que tú nos quieres revelar en el día de hoy. Muchas gracias. En Cristo damos. Amén. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? ¿Quién pregunta? ¿A quién pregunta? ¿Y por qué aparece esta pregunta allí? Quien está hablando aquí son los egipcios, el pueblo egipcio, y se le está haciendo esta pregunta a José. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Entonces, una vez más, es el pueblo egipcio, los egipcios, que llegan a comprar alimento donde José y le hacen la pregunta a José. Pero, ¿por qué hacen esta pregunta estos egipcios? ¿O por qué expresan esto los egipcios? Bueno, miramos un poquito el contexto más amplio para que podamos considerarlo con un poquito más de certeza. 47, Génesis 47, 13, dice la escritura: no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo: danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por los asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Entonces, vemos la condición difícil que se estaba presentando allí. Había una hambruna, tal cual como el Señor lo había dicho, tal cual 7 años de hambruna, 7 años de abundancia, 7 años de hambruna, así como Dios se lo había revelado a José y se lo había comunicado a Faraón, así estaba sucediendo. Dios no miente, Dios es fiel y verdadero, Él lo que dice lo cumple. Y aquí vemos que ya el pueblo, tanto aquí es claro la palabra de Dios, que tanto los egipcios como la tierra de Canaán, donde estaban viviendo Jacob, y los israelitas también estaban en una hambruna terrible. Ya estaban en la hambruna, ya estaban en plenitud en el apogeo de la hambruna, y aquí estos egipcios y allí los
habitantes de Canaán llegan a decirle a José que se les acabó la plata, que les acabó la plata, pero que no pueden morir de hambre, que no los vaya a dejar morir de hambre. Y bueno, una buena petición, una petición pues claro, necesaria que se tenía que hacer, pero también vemos a José obrando de la manera como el Señor le estaba indicando. José les dice, bueno, si no tienen dinero, denme su ganado. Denme las vacas, denme las ovejas, denme los caballos, denme los asnos, todo lo que tengan de animales, tráiganlo. Y así ellos, sin dinero ya, sin dinero, sin plata, sin cash, sin money, vienen a entregar sus animales. Y si usted sigue leyendo allí, vemos que después de que ya no tenían, eso fue por un año, y después de que se le acabaron los animales, ya no tenían nada más que entregaron la tierra. Y después de entregar la tierra, se entregaron a sí mismos. Y quedaron ellos como, bueno, con la tierra que José les proveyó, pero sirviendo al faraón y trabajando para el faraón. La tierra que había sido de ellos, ahora la estaban trabajando como alquilada y dándole una parte de beneficio para ellos y un quinto para faraón. Entonces, bueno, aquí hay sabiduría de parte de José para que se engrandeciera faraón y para que sus arcas se agrandaran, pues así el Señor le guió y le orientó a José. Entonces, bueno, aquí también podemos reflexionar algunos aspectos para nuestra vida. ¿Qué para nosotros? Y ahí está la historia, ¿no? Vemos una hambruna terrible en la tierra, tiempo de José en Egipto, hambruna, se acaba el dinero de las personas y las personas pues claman y piden que no los vayan a dejar morir porque se ha acabado el dinero. Para nosotros también yo quiero animarles que reflexionemos un poquito sobre ese aspecto, sobre el dinero. Se acabó el dinero, se acaba la plata. Aquí vemos que quedamos, cuando se acaba la plata, quedamos plenamente y completamente y vemos y reconocemos la absoluta dependencia de Dios. ¿Qué tal si, como ya el Señor nos ha permitido experimentar en pandemia, había recurso, había dinero, sí había dinero, no había cómo comprar, no había cómo comprar? ¿Quién nos sostuvo en ese tiempo? ¿Quién nos sostuvo? El Señor solamente. El Señor en su misericordia, bajo su gracia, el Señor nos sostuvo. Casi 2 años que estuvimos en esa condición y el Señor nos sostuvo. La cuestión es que somos tan muy tardos, muy prontos más bien, para olvidar, muy prontos para olvidar, que no fue el dinero el que nos sostuvo en ese tiempo, porque había recursos gracias al Señor, pero el Señor nos sostuvo. Y también, que si consideramos como estuvimos hace poco también con una sequía tremenda, que si el Señor retirara un poquito sus beneficios, un momentico sus beneficios, el beneficio del agua? ¿Qué tal si el Señor, como ya tuvimos algo pudimos experimentar de esa sequía tan terrible que hubo aquí en Colombia y el mundo? La terrible sequía. ¿Había dinero? Sí. ¿Algunos tenían recursos? Sí. Pero la situación y la condición, pues de ese dinero no era de mucho beneficio en ese momento. ¿Por qué? Porque lo que se necesitaba era agua y no se conseguía en algunas partes. ¿A qué quiero llevarles, mis amados hermanos, en esta mañana? A que primeramente consideremos que el dinero, sí, el dinero es muy importante. El dinero es necesario, pero no indispensable. El único indispensable en nuestra vida es Dios. El dinero va y viene. El dinero es muy fluctuante. El dinero es necesario. Pero no descansemos sobre lo que es el dinero y, como nos dice Timoteo, el amor al dinero.
Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y eso es lo que acontece. Y le estaba aconteciendo aquí a los egipcios. Tenían dinero, se les había acabado, habían invertido, comprado, invirtieron todo se acabó el dinero. Se acabó el dinero. ¿Y ahora qué? Nos vamos a morir. Pero bueno, allí estuvo el Señor también, mostrando su misericordia y dándole la salida de que entregaran sus ganados, sus animales y después sus tierras. El dinero es importante. Dice aquí la escritura en Job, Job, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y así es. El dinero es necesario, pero en algunas ocasiones, por más dinero que se tenga, nos suple la necesidad que nosotros tenemos. Y eso quiero una vez más hacerlo reflexionar, que reflexionemos sobre ello en esta mañana. ¿Es tan importante el dinero como creemos que lo es? ¿Estamos dando más relevancia al dinero que al mismo Señor? ¿Es nuestro todo? ¿Qué si no tenemos dinero? ¿Se acabaría nuestra vida? ¿Moriríamos? Dice también aquí, para que lo tengamos presente, Salmo 24, versículo 1, Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Tengamos presente, estos principios son fundamentales. Este principio de la administración es fundamental. Mire, estos egipcios no tuvieron en cuenta que iba a haber hambruna, sabían que iba a haber hambruna, que venía estas, y no fueron diligentes, no fueron sabios, no fueron buenos administradores. Y mire hasta dónde llegó la mala administración, a entregar sus propias vidas por alimento. En esto también, recordemos, Dios es el dueño, nosotros los administradores, y lo que Dios pide de nosotros es que seamos buenos administradores de lo que el Señor pone en nuestras manos. Para usted que de pronto no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, que de pronto hasta ha invertido mucho tiempo, mucha salud, mucho esfuerzo en alcanzar dinero, sepa que ese dinero nunca va a satisfacer su necesidad espiritual, nunca. Quien satisface nuestra necesidad espiritual es Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. El dinero es necesario, pero no indispensable. El único indispensable en nuestra vida es Dios. Y yo le animo que si usted no tiene una relación personal con el Señor, sea hoy que usted diga, perdóname Señor, porque mi Dios será el dinero. Pero sé lo que tú hiciste allí en el Calvario, perdonar mis pecados, limpiarme de toda maldad, y desde hoy quiero entregar mi vida para que seas tú verdaderamente mi Señor, el Señor de mi vida. Y le animo a usted, mi amado en Cristo Jesús, ¿todavía nosotros tenemos como Señor al dinero? ¿O verdaderamente el Señor de nuestra vida es Cristo Jesús? Espero que así sea, que podamos descansar, que podamos tener el orden correcto de administración en nuestro corazón. Dios primero y las demás cosas vienen por añadidura. Un bendecido día en Cristo Jesús y muchas gracias por su atención.